El viento del altiplano no avisa, sopla seco, constante, como si quisiera arrancar la voz de quien se atreve a hablar en estas alturas. Aquí, donde el cielo parece más cercano que la tierra, donde el frío se mete en los huesos incluso bajo el sol, existió un poder antiguo que dominó todo lo que alcanzaba la vista. Mucho antes de que los incas fueran imperio, mucho antes de que el Cusco impusiera su ley, el lago Titicaca ya tenía dueños. Y no eran pescadores pacíficos ni aldeas aisladas. Eran los collas, señores guerreros del altiplano, forjados en uno de los territorios más duros de Sudamérica. Para entender a los collas hay que borrar una idea equivocada. No eran un pueblo marginal esperando ser conquistado. Eran una nación organizada, con jerarquías claras, territorios definidos y una tradición guerrera que se transmitía desde la infancia. El lago Titicaca no era solo una fuente de alimento o un lugar sagrado. Era el centro de un sistema de poder. Desde sus orillas se controlaban rutas, intercambios, alianzas y conflictos. Quien dominaba el lago, dominaba el altiplano. La vida colla no permitía debilidad. La altura castigaba a cualquiera que no estuviera preparado. El aire escaso obligaba a moverse lento, a medir fuerzas, a conocer el propio cuerpo. Esa adaptación, que para otros pueblos era una barrera, para los collas era una ventaja absoluta. Allí donde los forasteros se agotaban, ellos avanzaban firmes. Allí donde otros temblaban de frío, ellos resistían. Esa resistencia cotidiana moldeó su carácter y su forma de hacer la guerra. No vivían dispersos sin orden. Su sociedad se organizaba en señoríos que controlaban extensiones amplias de territorio. Cada uno tenía autoridades reconocidas, guerreros propios y obligaciones colectivas. En tiempos de calma, la vida giraba en torno al cultivo, al pastoreo y al intercambio. En tiempos de tensión, todo el sistema se reordenaba para el conflicto. No había improvisación. La guerra no era un evento extraordinario. Era una posibilidad siempre presente. Desde jóvenes, los hombres collas aprendían a usar la honda, la lanza y el golpe directo. No buscaban la batalla rápida ni el enfrentamiento frontal sin cálculo. Sabían esperar, sabían hostigar, sabían usar el terreno como un aliado silencioso. En el altiplano, una mala decisión podía significar morir congelado o agotado antes de ver al enemigo. Ellos conocían cada paso, cada elevación, cada camino oculto entre las mesetas. Su economía reforzaba ese poder. Las llamas y alpacas no solo eran animales. Eran transporte, abrigo, alimento y riqueza. Con ellas movían mercancías entre distintas regiones, conectando zonas altas con valles más bajos. Ese control del intercambio les daba influencia sobre otros pueblos, que dependían de los productos del altiplano. Así, sin necesidad de conquistar cada territorio, los collas extendían su poder mediante redes de dependencia y alianzas. La tierra se trabajaba con conocimiento antiguo. En un clima impredecible, los collas desarrollaron técnicas para asegurar cosechas, incluso en años difíciles. Almacenaban alimentos, planificaban, pensaban a largo plazo. Esa previsión no solo sostenía a la población, también permitía mantener guerreros durante campañas prolongadas. Un pueblo que no pasa hambre puede resistir más que uno que vive al día. Espiritualmente, el mundo colla estaba profundamente ligado al entorno. Las montañas no eran simples elevaciones, el lago no era solo agua. Todo tenía presencia, todo exigía respeto. Esa relación reforzaba la cohesión interna. La guerra no se hacía solo por ambición. También se entendía como defensa del equilibrio, del territorio heredado de los antepasados. Durante siglos, los collas fueron una fuerza dominante en la región del Titicaca. Otros pueblos los conocían, los temían o los respetaban. No cualquiera se atrevía a cruzar sus dominios sin negociar. Ese poder, sin embargo, no pasó desapercibido para quienes crecían al norte. Poco a poco comenzaron a llegar noticias de un estado en expansión, disciplinado, decidido a unir los Andes bajo una sola autoridad. Al principio eran rumores lejanos, historias traídas por comerciantes y viajeros. Pero con el tiempo, esos rumores empezaron a tomar forma. Los collas observaron. No subestimaron a ese nuevo poder. Fortalecieron sus defensas, consolidaron alianzas, prepararon a sus guerreros. Sabían que tarde o temprano el choque sería inevitable. El altiplano no era un premio menor.
Controlar el Titicaca significaba controlar una de las regiones más estratégicas de los Andes. Antes de que la primera lanza se alzara, antes del primer enfrentamiento directo, ya existía una tensión profunda. Dos mundos se acercaban lentamente, midiendo fuerzas. Uno buscaba expandirse sin límites. El otro estaba decidido a no ceder su corazón ancestral. En ese silencio previo al conflicto, los Collas seguían firmes, seguros de algo que el tiempo les había enseñado. Quien domina el altiplano no se rinde fácilmente. Y así, con el viento cortando la piel y el lago observando inmóvil, comenzaba una de las confrontaciones más decisivas de la historia andina. Con el paso de las estaciones, la tensión dejó de ser un rumor y empezó a sentirse en el cuerpo. Los caminos del altiplano ya no eran solo rutas de intercambio. Se volvieron senderos vigilados, observados con atención. Los Collas sabían leer las señales del territorio. Un rebaño que cambiaba de rumbo. Un mensajero que tardaba más de lo habitual. Un silencio prolongado en lugares donde siempre había tránsito. Algo se movía más allá del horizonte. Y no era casual. Los primeros encuentros no fueron grandes batallas. Fueron choques breves, tanteos silenciosos, escaramuzas en pasos altos donde el viento borraba las huellas. Guerreros Collas se cruzaron con avanzadas del norte, hombres disciplinados, con órdenes claras y una forma distinta de marchar. No hablaban la misma lengua, no compartían los mismos ritos, pero ambos entendían el lenguaje universal del conflicto. Aquellos encuentros dejaron claro que el choque sería inevitable. Los Collas no reaccionaron con prisa. Convocaron a sus jefes, reunieron a las comunidades, redistribuyeron recursos. La guerra, para ellos, no se ganaba en un solo día. Se preparaba durante años. Las familias aceptaron sacrificios. Los jóvenes fueron enviados a entrenar. Los depósitos de alimentos se reforzaron. Nadie dudaba de lo que estaba en juego. No era una frontera menor. Era el corazón del altiplano. Cuando el enfrentamiento se hizo abierto, el terreno habló primero. Las fuerzas del norte avanzaban con organización, pero cada paso les costaba esfuerzo. La altura los debilitaba. El frío nocturno los castigaba. El lago, inmenso y silencioso, parecía observar sin intervenir. Los Collas no atacaban de inmediato. Rodeaban, hostigaban, cortaban suministros. Sabían que el cansancio era un arma más eficaz que la fuerza bruta. Las ondas comenzaron a silbar desde lejos. No buscaban gloria, buscaban desgaste. Una piedra bien lanzada podía derribar a un hombre o romperle un hueso, y en esas alturas, una herida menor podía volverse mortal. Las lanzas se alzaban solo cuando el enemigo ya estaba debilitado. La batalla no era caótica, era paciente. Cada movimiento tenía sentido. Sin embargo, el poder del norte no se detuvo. Aprendieron, se adaptaron, trajeron refuerzos. La confrontación se volvió más dura, más prolongada. El altiplano fue testigo de enfrentamientos que no quedaron escritos en crónicas tempranas, pero que marcaron a quienes los vivieron. El suelo absorbió sangre de ambos bandos, y el viento siguió soplando como si nada cambiara. Para los Collas, cada combate era una defensa de su forma de vida. No luchaban solo por territorio, sino por la continuidad de su orden antiguo. Sus autoridades sabían que una derrota no significaba solo perder una batalla, sino abrir la puerta a un dominio externo que transformaría todo. Por eso resistieron con una determinación que sorprendió incluso a sus adversarios. Con el tiempo, la guerra dejó de ser solo enfrentamientos directos. Aparecieron pactos forzados, alianzas tensas, acuerdos que se respetaban mientras convenían. Algunas comunidades Collas fueron sometidas, otras continuaron resistiendo en zonas más difíciles. El poder del lago ya no era absoluto, pero tampoco se extinguía. Se transformaba. Aun cuando la presión aumentaba, la identidad Colla no se disolvió. La lengua siguió hablándose. Los ritos continuaron realizándose en silencio. Las formas antiguas de organización sobrevivieron bajo nuevas condiciones. La guerra había cambiado el equilibrio, pero no había borrado la memoria. Cada anciano recordaba tiempos de autonomía plena, y esos recuerdos se transmitían como una llama que no debía apagarse. El lago Titicaca, testigo de siglos, seguía allí. Sus aguas reflejaban un cielo que había visto nacer y caer poderes. Para los Collas, el conflicto no era el final de su historia,
sino una herida profunda que marcaría a las generaciones futuras. Habían sido señores del altiplano, guerreros respetados, y aunque el mundo alrededor cambiaba, esa historia no podía ser negada. La confrontación dejó una lección silenciosa. Ningún poder llega a estas alturas sin pagar un precio. El altiplano no se entrega fácilmente, y quienes lo habitaron desde antiguo lo sabían mejor que nadie. El tiempo no suavizó las consecuencias del conflicto, las hizo más complejas. Tras los años de enfrentamientos, el altiplano entró en una etapa donde la guerra abierta dio paso a una tensión permanente. No era paz, pero tampoco era batalla constante. Era un estado de vigilancia, de adaptación forzada, donde cada comunidad colla debía aprender a sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía por completo, pero que tampoco habían abandonado. Los antiguos señoríos no desaparecieron de un día para otro. Algunos fueron debilitados, otros absorbidos bajo nuevas jerarquías, pero en muchos casos las autoridades locales siguieron ejerciendo influencia real sobre la vida cotidiana. El poder externo entendió pronto que gobernar el altiplano sin el conocimiento local era imposible. Así, se apoyaron en líderes collas para administrar territorios, recaudar recursos y mantener el orden. Esa relación, sin embargo, estuvo siempre marcada por la desconfianza. Para los collas, aceptar esa situación no significó rendición espiritual, era una estrategia de supervivencia. Mantener la estructura comunitaria, aunque limitada, era preferible a su destrucción total. En los Aylus se seguía enseñando a los jóvenes el valor del territorio, la memoria de los antiguos guerreros y el conocimiento del entorno. El altiplano seguía siendo su escuela más dura y su mayor defensa. La guerra había dejado marcas profundas en la población. Muchas familias habían perdido hombres en combate. Otros habían sido desplazados de zonas estratégicas. El control de rutas comerciales ya no era exclusivo, y el intercambio se realizaba bajo nuevas reglas. Sin embargo, los collas conservaron algo que ningún ejército podía arrebatar fácilmente: la experiencia acumulada de siglos viviendo en altura. Esa ventaja seguía siendo decisiva en la vida diaria. Las prácticas agrícolas se ajustaron a las nuevas circunstancias. El trabajo colectivo cobró aún más importancia. En un entorno cada vez más exigente, la cooperación era esencial. Las terrazas se mantenían, los cultivos se protegían del frío extremo, los rebaños se desplazaban con cuidado para evitar pérdidas. Cada acción estaba pensada para resistir el largo plazo, no para la ganancia inmediata. La espiritualidad, lejos de extinguirse, se volvió más íntima. Los rituales continuaron realizándose, a veces en secreto, a veces adaptados a nuevas formas visibles. La relación con la tierra, con las montañas y con el lago seguía siendo el eje de la existencia. Esa conexión profunda ofrecía consuelo y sentido en tiempos de incertidumbre. No era una creencia superficial, era una forma de entender el mundo. A lo largo de los años, los collas aprendieron a moverse entre dos realidades. Por un lado, la presencia de un poder que imponía tributos, normas y límites. Por otro, la vida interna de las comunidades, regida por costumbres antiguas que persistían lejos de los centros de control. Esa dualidad marcó a generaciones enteras, obligadas a ser flexibles sin olvidar quiénes eran. El lago Titicaca seguía siendo un punto de referencia central. Aunque su control político había cambiado, su importancia simbólica permanecía intacta. En sus orillas se transmitían historias de épocas pasadas, relatos de batallas, de líderes antiguos, de tiempos en que los collas decidían su propio destino sin interferencias externas. Esa memoria colectiva era una forma de resistencia silenciosa. Con el paso de los siglos, la identidad colla se mantuvo viva a pesar de las transformaciones. No fue una resistencia espectacular ni constante, sino una persistencia profunda, casi invisible. En la lengua, en los gestos cotidianos, en la forma de trabajar la tierra, en la manera de relacionarse con el entorno. Todo eso seguía hablando de un pasado anterior a cualquier imperio. Los collas no desaparecieron de la historia. Fueron empujados a los márgenes de los grandes relatos. Sin embargo, su legado siguió influyendo en la configuración del altiplano. Muchas de las estructuras sociales, económicas y culturales posteriores se apoyaron en lo que ellos habían construido.
Su experiencia en altura se convirtió en base para otros poderes que jamás habrían sobrevivido allí sin ese conocimiento previo. Así, el conflicto que una vez definió su destino no logró borrarlos. Los transformó, los golpeó, los obligó a adaptarse, pero no extinguió su esencia. En cada comunidad que seguía mirando el lago al amanecer, en cada anciano que recordaba tiempos antiguos, los collas continuaban existiendo, no como una sombra del pasado, sino como una presencia silenciosa y persistente del altiplano. Con el paso del tiempo, la historia de los collas dejó de escribirse en el ruido de las armas y comenzó a grabarse en algo más difícil de destruir: la permanencia. El poder visible había cambiado. Los equilibrios políticos ya no eran los mismos, pero el altiplano seguía habitado por quienes lo conocían desde antes de que existieran los grandes nombres de la historia andina. Allí, donde la altura no perdona errores y la naturaleza exige respeto constante, los collas continuaron viviendo según una lógica propia, heredada de siglos de adaptación. La memoria de la guerra no se perdió. No quedó fijada en grandes monumentos ni en relatos oficiales, pero sobrevivió en la tradición oral, en los silencios de los mayores, en las advertencias que se daban a los jóvenes cuando aprendían a recorrer los antiguos caminos. Cada quebrada, cada planicie abierta, cada paso elevado guardaba el recuerdo de enfrentamientos pasados. El territorio mismo se convirtió en archivo. Aunque ya no fueran señores absolutos del lago Titicaca, su relación con él nunca se rompió. El lago seguía marcando los ritmos de la vida, ofreciendo sustento, orientación y sentido. Sus aguas habían visto pasar generaciones enteras. Habían reflejado celebraciones, rituales, despedidas y también derrotas. Para los collas, ese espejo inmenso no era un recuerdo del poder perdido, sino una prueba de continuidad. Con el correr de los siglos, nuevas dominaciones se superpusieron sobre las antiguas. Cada una trajo sus propias exigencias, sus propias reglas, sus propias formas de control. Pero ninguna logró borrar por completo la base sobre la que se sostenía la vida colla: la comunidad, el trabajo colectivo, el conocimiento del entorno y la resistencia silenciosa siguieron siendo las herramientas principales para sobrevivir. La figura del guerrero, tan central en los tiempos de conflicto abierto, no desapareció del imaginario. Cambió de forma. Ya no era solo el combatiente que empuñaba armas, sino el hombre y la mujer capaces de resistir la adversidad diaria, de sostener a la familia, de preservar la lengua y las costumbres, en un mundo que constantemente intentaba imponer otras. Esa fue, quizás, la batalla más larga y más difícil. Los collas, como nación, no fueron derrotados en un solo momento. Fueron empujados a un proceso lento de transformación, donde cada concesión era calculada, donde cada adaptación buscaba evitar la desaparición total. Esa estrategia, menos visible que la guerra, resultó ser la más efectiva. Gracias a ella, su identidad logró atravesar siglos de cambios profundos. Hoy, cuando se habla del altiplano y del lago Titicaca, muchas veces se mencionan imperios, conquistas y grandes expansiones. Sin embargo, bajo esas capas de historia, permanece la huella de quienes estuvieron allí antes, de quienes hicieron habitable un entorno extremo y construyeron un orden propio sin necesidad de dominar a medio continente. Los collas fueron parte esencial de ese mundo antiguo. Comprender su historia no es solo mirar al pasado, sino entender que los grandes procesos históricos no comienzan con los imperios, ni terminan con las conquistas. Existen pueblos cuya fuerza no se mide en territorios conquistados, sino en la capacidad de permanecer. En ese sentido, los collas fueron verdaderos señores del altiplano, no porque lo poseyeran, sino porque supieron vivir en él, cuando otros apenas lograban sobrevivir. Así se cierra esta historia, no con una victoria clara ni con una derrota absoluta, sino con la imagen de un pueblo que, golpeado por la guerra y el cambio, eligió seguir existiendo. En el viento frío del altiplano, en las orillas eternas del Titicaca, la presencia colla continúa, discreta pero firme, recordándonos que antes de todo imperio hubo naciones que ya habían aprendido a resistir al tiempo.